Muy bien, la placa lo indica, nos vamos a exteriores. Allí está nuestra compañera Mariana Romero, a quien vemos ya en imagen, para hablar de, bueno, esta situación, una situación más que pasa en una comisaría de Tucumán. Mariana, buenas noches, y nos referimos a esta crisis carcelaria que hay en nuestra provincia y que cada vez está teniendo más consecuencias. Se ha dado 3 hechos sucesivos. Así es, Guillermina, ¿qué es lo que está pasando en estos últimos días en Tucumán? Que las comisarías y las acciones de los presos son noticia. En este caso con un final feliz, porque no hubo fuga, porque lograron impedir la fuga, pero que tuvo características medio tétricas. Lo vamos a adelantar. El empresario Grandi, que fue condenado en febrero de este año por homicidio culposo, por un derrumbe en una de sus obras, un empresario preso, fue tomado de rehén por los presos para intentar huir. Nosotros ya estamos con el comisario Ruiz, que es el jefe de la zona 2 de Yerbabuena. Comisario, bueno, tuvo finalmente un final feliz esto porque no se consumó la fuga, ¿verdad? Bienvenido a América Tucumán Noticias. Buenas noches, muchas gracias por la introducción. La verdad que tengo que resaltar el tremendo trabajo policial que se realizó, en la madrugada de la fecha, ya que esto demuestra el profesionalismo para evitar este tipo de hechos lamentables que a veces pasan dentro de las dependencias, porque esto muestra que estuvo alerta el personal que hace de centinelas o cuartelero, como se le denomina en la dependencia, y la perspicacia de este personal evitó con el resto del numerario de la comisaría que se produzca una fuga de 4 delincuentes que eran los que forcejeaban y pedían al resto de la comunidad carcelaria alojada en esa comisaría, que en total suman a 20, a que hagan fuerza cuando fueron descubiertos, porque estaban las luces apagadas del lugar. Entonces el cuartelero con el oficial de turno llegan a ver qué es lo que estaba pasando y estaban durmiendo aparentemente. Encienden las luces y ven ya de que el candado no se encontraba colocado en la reja. Esto hace... ¿Una sola reja o son 2 rejas? Son 2 rejas. Ya no estaba el candado. Exactamente, o sea, y esos calabozos se comunican entre sí por el interior del edificio, o sea que con una sola puerta que se abre ya pueden salir todos hacia el exterior. Ajá, no habían logrado salir. ¿Cómo es el episodio en que toman a uno de los internos, lo toman de rehén? Bueno, cuando se vieron descubiertos y el personal logra colocarle un candado a esta reja, entonces ellos ya ven frustrada esta acción. Se piden que se solidarice el resto, o sea, ahí estaba una tentativa de evasión. Sí. Piden que se solidaricen y bueno, este preso, compañero de calabozo, se niega, entonces ellos lo toman ya como rehén, le ponen una sábana en el cuello y los empiezan a estrangular. El jefe de la comisaría, que es el comisario Rodríguez, hace una mediación en el lugar, logrando convencerlos de que desistan de esta acción. Rodríguez del otro lado de la reja, digamos. Exactamente, del lado desde afuera, porque ellos ya no le permitían el ingreso, o sea, habían trabado también la reja desde adentro y ya no se permitía el ingreso. Qué situación difícil, ¿no? Digamos, están ahorcando a uno de los internos y hay que tratar de disuadirlos porque no podés entrar. Bueno, por eso yo resalto el trabajo profesional de los policías que estuvieron en ese momento, ya que demuestra una gran preparación, un gran control del estrés, porque hay que saber controlar el estrés cuando tienen estas situaciones para no extralimitarse y solamente hacer el trabajo profesional que se requería en ese momento. Bueno, la causa está caretulada como intento de evasión en grado de tentativa y también homicidio en grado de tentativa contra este interno. Exactamente, ya que él fue víctima, él y otro interno, por parte de estos sujetos que al ver que no se solidarizaban, principalmente lo estrangularon con la sábana, y al otro interno lo golpearon dentro del calabozo para que distraer sería también la acción del personal policial. También quemaron unos colchones. Ahí también resalto el trabajo del personal que estuvo en el lugar, ya que mediante el uso de los extintores se evitó que el foco ígneo en los colchones produzca una masacre, porque al estar de adentro y el humo que produce más las llamas, podríamos estar hablando de una catástrofe ahora. Sí, y no la que hubo en 2016 fue, ¿no? Exactamente, sí, así es. Murieron 2 internos, vamos a recordar, que ocasionó un habeas corpus. Esto lo voy a decir delante suyo. En 2016 fue en esa misma celda, los internos ocasionaron un incendio y fallecieron 2 presos. Esto ocasionó que la Corte Suprema de Justicia le ordenara al Poder Ejecutivo vaciar las cárceles de las comisarías de presos, que vayan todos a los penales. Pero lamentablemente la situación está igual o peor. Siguen con muchos presos en las comisarías, destinando mucho personal a cuidarlos.
Bueno, este calabozo fue habilitado el año pasado luego de haber superado todas las medidas de seguridad exigidas por la Corte Suprema, con todas las inspecciones necesarias, y por eso que cuenta con todos los elementos de seguridad y podemos decir de que se ha evitado de que pase una masacre dentro del mismo. Comisario, muchísimas gracias, ¿no? No, por favor, a usted y a su disposición. Igualmente. Bueno, era la palabra entonces del comisario Ruiz. En este caso, el tercer intento fue la vencida, ganó la policía, impidió una fuga, pero tiene este elemento muy llamativo, chicos, que es el intento de homicidio del empresario Grandi. Ay, estoy buscando el auricular, les pido disculpas, a ver si ella me ayuda a decirme dónde está, porque estoy sin retorno, les pido disculpas por la improlijidad. El intento de homicidio del empresario Grandi, que estaba alojado como uno de los internos más, recordemos que fue condenado a 4 años de prisión y estaba en la comisaría de Yerbabuena, pero también otra vez pone sobre el tapete qué hacen presos condenados ya todavía en las comisarías y que no pasan a Villa Urquiza, ¿no? Sí, es una pregunta, Mariana, que nos va a quedar pendientes para una próxima nota con el comisario porque, bueno, has ido directamente a interrogarlo sobre este tema y se limitó a hablar sobre este calabozo que estuvo habilitado, pero todas las comisarías de nuestra provincia, lamentablemente, en estos momentos se encuentran abarrotadas y cada vez son más la información que tenemos como del estilo de estas 3 últimas que hemos dado. Hasta el momento hay homicidas sueltos. Bueno, pero me parece que desde la cúpula de seguridad, en la cabeza del ministro Maley, creo que deben dar explicaciones al respecto sobre esta crisis carcelaria y también el gobernador de la provincia, ¿no? Es importante saber qué pasa, qué se tiene en mente, qué se planea, qué se plantea ante esta situación. Presos condenados que deben ir a un penal y que están pasando sus días cumpliendo sus condenas en comisarías. Una situación que se repite cotidianamente y que, bueno, Mariana lo ha explicado prácticamente en 3 días seguidos consecutivos. Sí. Ha pasado esto. Sí, exactamente. Es una tarea que ya tiene que ser coordinada y a donde tenemos que ir a los altos funcionarios de seguridad a preguntarles por qué está tan demorada. Una información que nos ha llegado es que los presos ya no pasan directamente de comisaría, a la cárcel. Tienen que pasar antes por un instituto que queda atrás del Roca, donde permanecen 14 días aislados para que no ingrese el COVID a la cárcel de Villa Urquiza, a cualquiera de las cárceles. Cuando se detecta un caso de COVID en este instituto, en vez de 14 días, se convierten en 28. Entonces el turno siguiente se demora. Y el turno siguiente, cuando logra ingresar, imagínate ya con 2 semanas de demora, también se detecta un caso de COVID y en lugar de estar 2 semanas está otros 28 días. Y eso también nos han comentado que ha demorado mucho el pase a Villa Urquiza, porque claro, todos van a hacer esta suerte de cuarentena preventiva en el mismo lugar. Basta que haya un caso para que todo se demore. Claro, de todas maneras, Mariana, también sigue siendo excusas para intentar tapar una realidad que está a la vista. Desde 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia dictaminó esta normativa de tener que trasladarlos, hasta que inició la pandemia, tienen 4 años para hacer algo y todavía los tucumanos estamos esperando una respuesta que todavía ya no se sabe cuál es el lugar seguro, porque los asesinos están sueltos porque no los atrapan y se escapan, o los atrapan y pueden salir lo mismo. La verdad que es bastante complicado poder decir que vivimos en una provincia... Sí, es al azar y la buena de Dios, cada uno manejándose como pueda, pero el sentimiento de inseguridad y de estar totalmente desprotegidos, me parece que es el común denominador de nuestra sociedad. Totalmente. Y yo para finalizar, para muestra basta un botón. Cuando la Corte Suprema toma esta decisión, había, si yo no me equivoco, había unos 700, 800 presos en comisaría. Cuando comenzó la pandemia, que dejamos de manejar habitualmente estadísticas, la cantidad de presos en comisaría superaban los 1000. O sea, no es que se solucionó a medias o que se mantuvo igual, sino que empeoró con los años. Y estamos hablando de la época prepandémica.